Bien, seguimos analizando este tema de esta joven abusada por su padre adoptivo y con quien hoy tiene un hijo. Seguimos con Graciela, si ella es médica psiquiatra. Graciela, a ver, estábamos analizando qué tipo de influencia puede ejercer este hombre sobre su hija como para hacerle cambiar su manera de pensar y su realidad también. Sí. En primer lugar hay algo que está claro. Él no la vio nunca como una hija, no la termina de ver como una hija y lo que transmite es esto, como un lugar donde él sigue siendo, obviamente, la figura protectora en otro sentido, pero la figura fuerte de la casa, la que a una chica de 10 años lo puede seducir como alguien que la rescata, alguien realmente fuerte, con el que se cobija mal, de una manera distinta a la paternal, pero desde acá justamente es desde donde uno puede decir, no es estupro, esto es lavarle el cerebro desde los 10 años a esta chica que hoy sigue enamorada de este hombre que debió haber cumplido otro papel. Claro, y te doy un dato a vos. Sí. Cuando los adoptan en el 2007 a esta parejita de hermanos, que la nena tenía 8 y el hermano de ella 7, lograron la adopción plena y el primer abuso fue a los 10 años cuando el papá la empieza a tocar de manera inapropiada. Es algo que declara su hermano 5 años después. Bien. Ahí comienza el padre a engañar, a seducir, cuando esta chiquita tenía simplemente 10 años. No, generalmente, Graciela... Sí, por eso, es un horror de abuso, de lavado de cabeza. Ahora el tema es, ¿qué pasa con el resto? Con la mamá. Déjame hacerte una pregunta respecto de lo que decía Nacho. Generalmente va avanzando de a poco, es decir, esto comienza con este hombre tocándole una de sus partes íntimas y luego se va incrementando el nivel de abuso, o es de golpe, digo, porque también para que estén alerta. En general, yo diría que el abuso es peor que la violación, pero mucho peor, porque el abuso implica algo crónico y es un sistemático. Y como no hay violencia, hay acuerdo, porque el abusador lo que logra es la complicidad del chico, por lo cual muchos chicos se sienten después culpables, sintiendo que no lo denuncian, aunque no haya conformidad. Hay cierta complicidad en no decir nada. El abusador es, pero terrorífico en cuanto a lo psíquico del chico, porque... A ver, no estamos va quebrando eligiendo sus estructuras, ¿no? Claro, sus valores. En cambio, el violador es algo que irrumpe violentamente y para el cual el chico no tiene duda de que eso es malo. Claro. Le está pasando algo malo, lo violenta físicamente, pero no tiene confusión. En el abuso hay toda una cuestión de confusión y un sometimiento psicológico diario. Totalmente. Que vivían toda esta familia, teniendo en cuenta que solamente esta chiquita y su hermano vivían bajo amenaza permanente. Claro. Ella quizá, no sé el hermano si veía, si notaba. Algunas veces lo vio, de hecho lo declaró en el juicio, que finalmente obviamente el juez decidió acusarlo al violador por estupro, ¿no? Sí. Estupro. Graciela, vos decías el papel que juega el resto. Bueno, estábamos hablando del hermano y paralelamente hacías referencia a la madre. A la madre, sí. ¿Ella pudo haber notado algunos indicios? Yo creo que debería. A ver, y no estoy diciendo que acá es una mamá que se hace la tonta, no estoy hablando de eso. De hecho, ella lo denunció, que se enteró el primer día, lo primero que hizo fue ir a acercarse al tribunal y denunciar a su pareja por abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado. Por eso, ser menor de edad y no digo que sea una cómplice, pero creo que es para que nos llama la atención que durante tantos años haya habido una situación donde el padre no tenía como una relación de padre con la hija, donde había una distancia que le permitía, digamos, abusar como si se tratara de una chiquita cualquiera. Claro. Y esta mamá no lo registra. Y esto lo digo porque muchas veces
pasa esto, la mamá no lo puede creer, se da cuenta, pero lo niega termina, es una negación donde termina naturalizando, bueno, él es así. ¿Cuántos no se llegan a denunciar, no? Claro, este es el tema, porque asusta tanto que no lo denuncian porque ni siquiera se lo pueden decir. Y hay cosas que pasan que uno dice, ¿cómo no se dio cuenta que acá no había una relación padre-hija? ¿Y eso es por el sometimiento que viven estas personas psicológicamente, por las amenazas? No. Cuando hay amenazas, acá pareciera que la amenaza la tenía el hermano, pero la nena era cómplice en este sentido de la situación, estaba enamorada, casi jugaba a tener un secreto con el papá. Padre, era una manera y demás. Claro, esto le gustaba a la nena porque le daba un poder, un lugar especial. Graciela, si te parece, para conocer también un poco el marco legal, vamos a hablar con un abogado, con Gabriel Iesi, que ya está en comunicación telefónica con nosotros. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Agostina, buenas tardes, gusto saludarlos a todos en el piso. Igualmente, gracias por atendernos. No sé si, bueno, estabas escuchando parte de este caso que verdaderamente nos ha impactado. Es una niña que ha sido adoptada, que a partir de los 10 años comenzó a ser abusada por parte de su padre. La madre, cuando se dio cuenta, hizo la denuncia. Sí, hay un embarazo de por medio porque esta chica quedó embarazada y hoy en día tiene un hijo de su padre adoptivo. La justicia lo considera estupro y no abuso sexual, es decir, considera que hubo un consentimiento. ¿Nos puedes explicar bien cuál es la diferencia entre el abuso sexual infantil, en este caso, y el estupro? Bueno, es una situación, escuchaba que hablaba ahí la psiquiatra, es una situación intrafamiliar que desgraciadamente se da repetidas veces, se dan estos delitos entre cuatro paredes, que en muchos casos quizás por vergüenza o por desconocimiento no se denuncian. Entiendo que seguramente por la edad de la menor, y una vez que la madre, que Nacho estaba, que la madre hizo la denuncia, habrán hecho una cámara Gesell con la menor, le habrán tomado con un equipo interdisciplinario testimonio para que ella pueda graficar lo que pasó. ¿Esto dónde ocurrió? ¿En qué jurisdicción tribunalicia? En Campana. En Campana hizo la denuncia por abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por ser obviamente menor de edad y tener un vínculo familiar, pero finalmente el magistrado decidió avanzar bajo la carátula de estupro, teniendo en cuenta que ella estaba dando conformidad a las relaciones sexuales, pero es medio interesante debatir. ¿Puede una hija decir que su padre puede tener relaciones con ella? Claro, ¿y en qué se basa el juez para tomar para autorizar que la hija tenga relaciones sexuales con su padre? Es un tanto insólito. Primero es importante, en esto es importante delimitar la edad, que hay que hablar sobre la edad de los 16 años, que es a partir de la cual de la edad se considera o no posibilidad de que preste consentimiento, y menor a 13 por supuesto que ya directamente no, el consentimiento sirve. De los 13 y los 16 esta famosa frase de que prestó consentimiento. Por supuesto que es muy subjetiva la interpretación. Pero la chica, Gabriel, empezó a ser abusada a los 10 años y a los 15 quedó embarazada. Claro, lo que sucede es que la comisión denunciada ahora, y a partir de ahora es cuando seguramente intervendrá un fiscal de menores del Fiscal Juvenil de la provincia, porque la víctima es menor de edad. Sí. Y en este caso los jueces fundamentalmente en lo que la asesoría pericial departamental y sus peritos psicólogos o psiquiatras, porque trabaja un equipo interdisciplinario en esto, le haya podido manifestar, digamos, vos sabés que en los menores no solamente se tienen testimonio del menor, también se tiene en cuenta otro tipo de test que se les llevan adelante. No, claro. Es difícil entender cómo un padre puede tener una relación sexual con su hijo, no lo logro interpretar, doctor. Bueno, para entender la lógica del Código Penal, ¿no? Desde el punto de vista del raciocinio no tiene ninguna. Sí, buscarle esto como el hijo al que mata al hijo, digamos. Este tipo de situaciones no tienen explicación desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista penal, el magistrado se atiene a lo que dice el Código. Y el Código dice, yo para mí coincido con la carátula inicial que vos decías, en un abuso sexual doblemente agravado. Sería interesante conocer cuál fue el criterio en la resolución del padre. ¿Estuvo en algún momento detenido o esta captura? No, está con pedido de captura internacional, está prófugo. El padre está prófugo. ¿Y cuándo fue el cambio de tipificación o de carátula, como vulgarmente se dice, entre lo que se refería y la calificación menor? Esto es, la carátula del juez decide
realizar bajo estupro, teniendo en cuenta que consideró finalmente que la relación era consentida, teniendo en cuenta que la conformidad sexual era un hecho, la hija había dado autorización a su padre para que desde los 10 años realice ciertos abusos y el juez lo consideró estupro, algo que directamente tendría que estar yo considero, fuera del Código Penal. Coincido no con sé. Graciela que decía, claro, no soy un doctor en leyes, no, puede suceder en un noviazgo, llamémoslo así, entre dos chicos que son menores de edad, por ejemplo. Pero sí, pero no en el caso de un padre y de un hijo, es una figura que no tendría que existir. Claro. No, pero bueno, en este caso lo que dice Nacho, claramente la situación particular se da con la resolución del juez penal juvenil de menores y no con el fiscal. ¿Cuál es la diferencia en las penas, Gabriel? Recordemos primero que la provincia de Buenos Aires, quien dirige la investigación es el fiscal, pero el fiscal le da una calificación al delito, digamos, le da un encuadre al delito. El juez de garantía, ante un pedido de preventiva o ante un pedido de indagatoria, puede aceptar lo que el fiscal entiende. El abuso sexual doblemente agravado tiene una pena superior a los 20 años. Con lo cual tiene una diferencia, tiene una clara diferencia con el estupro, que si no recuerdo mal tiene una pena hasta 6 o 8 años. 6 a 12. Entonces yo creo que acá el juez de garantía debe haber tenido en cuenta también el encuadre familiar, porque el encuadre familiar no puede ser ajeno a esta situación, es decir. Pero la adopción plena significa también derechos plenos, la paternidad total. Por supuesto, sin ninguna duda. O sea, es su papá. Claro, exactamente, a los fines legales lo es. Por eso te digo, en este tipo de situaciones los magistrados de todo el país hacen lo mismo cuando hay delitos contra la integridad sexual. Se apoyan mucho en los gabinetes periciales que no solamente analizan psicológicamente a la menor y también lo analizan al imputado. También hacen un análisis del encuadre familiar que seguramente la psicóloga que está con ustedes se lo va a poder explicar. Justamente le quería preguntar eso a Graciela, digo, en función a los distintos, entrevistas, análisis que le pudieron realizar a esta chica, ¿puede un conjunto de especialistas, de psicólogos y demás llegar a esta conclusión? ¿Que efectivamente existía un consentimiento? A mi criterio no, estaría absolutamente como invalidado, pero ni siquiera se necesita una cámara Gesell. Esta chica, obviamente, no solamente por la edad, verbaliza, tiene un hijo, no hay duda, comenta que está enamorada de su padre, y que nunca lo sintió un padre. El tema es que este hombre desde los 10 años está, y en ese momento uno piensa qué pasó con la cabeza de un chico que ve a ese papá que obviamente conoció de grande, desde los 7 años, como un salvador, se enamoró. Esto no es una cuestión de libre elección, está condicionado por el vínculo, por el lugar o el cambio que esta chica quizá tuvo desde un hogar de menores a llegar a esta casa. Es una patología. Entonces, uno puede entender por ahí, no sé, si no fuese la hija, pero al ser la hija, digo, ¿puede un juez considerar un estupro a que una hija tenga relaciones sexuales con su padre? Le agradecemos a Gabriel Iesi por estos minutos con nosotros también y para aclararnos también la diferencia entre ambas figuras y que realmente seguimos sin encontrarle justificación a la medida determinada por la justicia, ¿sí? Gracias, Gabriel. Es un gusto. No, Cristina, solamente para cerrar, tengamos en cuenta que en materia tribunalicia, cuando los menores tienen menos de 16 años, se utiliza la cámara Gesell como una manera de no revictimizar. Acá lo que se intenta no exponer nuevamente a la víctima, entonces se intenta que de esta manera pueda exponer sus dichos y sus hechos de una manera más criteriosa y suave que ponerla a otro tipo de... Sí, eso está claro, es un sistema de protección también para no seguir generándole un daño psicológico. Gracias, Gabriel, que tengas buenas tardes. No, por favor, un saludo para todos por ahí, hasta luego. Yo además pensaba otra cosa, esta resolución del juez está como negando la figura de paternidad. Es como que, bueno, es un papá al que le dieron adopción plena, pero como no se comportó como un papá, el juez no lo considera un papá. En realidad, este hombre tenía la responsabilidad de ser el papá, lo había pedido, había pasado... Tiene derechos y obligaciones. En 2007, de hecho, fue considerado un padre ejemplar por una revista del domingo muy importante de un diario nacional. Digo, estamos hablando de una persona que tiene derechos y obligaciones totales, como un papá.
biológico. Totalmente. Estamos en comunicación telefónica con Hugo Siria, que es el abogado, ¿sí?, de la familia de la víctima, Hugo Sirio. Hugo, muy buenas tardes, gracias por esta comunicación con nosotros. Agustín Acción, Ignacio Ramírez y Graciela también, que está aquí con nosotros. A ver, estábamos tratando de encontrar un razonamiento lógico a lo que ha determinado la justicia de que se trata de estupro. ¿Nos podés ampliar un poco más los detalles respecto de la decisión de la justicia? Sí, cómo no. A mí me gustaría remontarme al inicio de la causa, porque cuando yo intervengo en la causa, me encontraba en una situación en donde la chica se encontraba totalmente enamorada del padre y veía a la madre, a Lelia, como una enemiga. Eso es motivo de la gran presión psicológica que hizo el imputado en ella. Ella quería escaparse a toda costa con el padre y con el hijo. ¿Y la nena tenía cuántos años cuando vos tomás intervención en la causa? 15 años. 15 años. 15 años. Que de hecho, por eso, en la causa se encuentra manifestado que los abusos sexuales fueron realizados durante la edad entre 14 y 15 años. De ahí la discusión de la calificación legal de estupro o abuso sexual, ¿no? Claro. Cuando yo hablo por primera vez con la asistente del fiscal, la doctora Luján Tchaikovsky, ella no entendía la situación, producto de este enamoramiento y aparte de las declaraciones que decía Claudia, en cuanto a que el padre no era una persona mala, sino que ella quería estar con él. Sí. Cuando yo le manifiesto la realidad de los hechos, ahí es cuando damos con el paradero del imputado. En ese momento se encontraba alquilando una casa en la localidad de Ingeniero Mashuit, en el partido de Escobar. Logramos un allanamiento y que se le extraiga en forma compulsiva sangre para realizar un cotejo de ADN para determinar la paternidad del hijo. Bien. En ese mismo momento, tanto la Fiscalía como nosotros pedimos la detención inmediata, sabiendo que esta persona se iba a fugar. Sí. Inmediatamente, y que no iba a esperar el resultado del ADN. La Fiscalía hace el escrito con el requerimiento y el juzgado de garantía lo deniega, entendiendo que hasta ese entonces no había producción de prueba suficiente para entender la responsabilidad del imputado y que se encontraría a derecho y que una detención no era viable. Obviamente, esto nos cayó totalmente a disgusto, sobre todo por el tiempo que tardó el ADN. El ADN tardó 4 meses. Sí. Desde que fue a La Plata y llegó de vuelta a la Fiscalía. Cuando llega el resultado del ADN en forma positiva, como era de esperarse, ordenan la detención del imputado y lo van a buscar al domicilio en donde se realizó el allanamiento, que obviamente era una casa alquilada, él ya no se encontraba. Ya no estaba, ya se había ido hace días, ¿no? Ya no estaba, se había ido hace mucho. Nosotros presentamos pruebas de que tenía familiares en la provincia de Gualeguaychú, presentamos fotografías en donde cambió su aspecto físico, donde se había pelado. Bueno, y ahora tiene pedido de captura internacional. Pero bueno, vos das fe de los testimonios también de Claudia, ¿no? Que la escuchábamos en el informe que trajo Nacho y él decía, nunca lo sentí mi padre, nunca lo consideré mi padre, y vos ratificás esto y decís que esta chica, cuando vos tomaste el caso, decía, estoy enamorada de mi papá. Ahora, ¿llegó a declarar el hermano de Claudia? ¿Cristian? Sí. O el hermano adoptivo, decís vos. El hermano o alguno de los hermanos que convivían ahí en el mismo domicilio y que pudieron dar cuenta. No, sobre todo porque son menores y no. Pasa que lo más importante hasta ese momento era dar con el paradero de esta persona que nunca se había presentado a derecho. No estaba ni siquiera en la promoción de la causa. Pero digo, también el testimonio de los hermanos, de quienes integraban el grupo familiar y demás, bueno, pueden ayudar al menos a hacer recapacitar a la justicia. Y aparte, exacto, y se encuentran con tratamiento psicológico desde entonces. ¿Y por qué el juez finalmente decide acusarlo de estupro y no de abuso sexual? Exacto. Cuando la Fiscalía, cuando la ADN da positivo y la Fiscalía pide la detención, ahí la Fiscalía tiene que calificar la conducta del delito imputado. Al igual que nosotros entendíamos que era un abuso sexual doblemente agravado por el parentesco, por ser el padre, y por la convivencia de un menor de 18 años, que es otro inciso del artículo 119, son los incisos B y F. Cuando llega el pedido al juez de garantías, el juez de garantías entiende que de alguna forma existiría consentimiento de la víctima de la relación sexual y que, a su entender, hasta ese momento, entendíamos que los abusos sexuales habían sido a la edad de 15 años o 14 y no a los 11. Como ha manifestado Claudia últimamente. O sea, para este juez, que un hijo tenga relación con su padre es normal.
Exactamente. A ver, Graciela, para clarificar un poco, ¿no? Graciela, que es el psiquiatra y está con nosotros, te quiere hacer una pregunta, Hugo. Sí, yo creo, no sé qué pensás, pero me da la sensación, Hugo, de que este hombre está juzgando como si no hubiera esa relación de padre e hijo. Que la nena tenga 14 y él más grande podría ser estupro de entre un vínculo de dos personas que son ajenas. Que no son del mismo pero en familiar. esto no Pero él la adoptó en el 2007. Claro, o sea, él es el padre. Él es el padre y como padre no debería tiene poder sobre la mente de esta nena, un poder que le da, digamos, que hace que ella no sea tan libre de elección. ¿Vos pensás que no, que fue juzgado como si no hubiera este vínculo familiar? Hugo. Puedo creer que sí. Verdaderamente, doctora, no entiendo cuáles son los parámetros que tomó el juez para entender que no hubo un abuso sexual y que hubo un consentimiento de alguna forma. El código es muy claro respecto a la relación de convivencia con un menor de 18 años y sobre todo siendo el padre, de que por más que el juez, yo pienso que entendió una inmadurez sexual y que de alguna manera ella se sintió no acosada, sino de alguna forma enamorada, sometida al enamoramiento del padre, pero claramente siendo un menor y encima siendo la hija, y aparte tengamos en cuenta que la adopción es plena, tiene los mismos efectos que si tuviera un hijo natural, legalmente. Intimidación, engaños, tortura, inmadurez. Hay un montón de factores que evidentemente el violador tomó en cuenta en estos 7 años, desde que decidió adoptarla cuando tenía 10 años, hasta que llegó la edad de los primeros abusos y finalmente cuando uno de sus abusos tiene un fruto que es su propio nieto, ¿no? Creo que la verdad es que si yo me permito tal vez decir algo al juez, que le recomendaría que lea un poco lo que es la evolución psicológica de un chico y lo que es Edipo. Entonces se ve que cualquier chico tiende a tener un enamoramiento con el padre, a ver, simbólico, no literal, pero que en este caso lo llevó a la práctica y estamos diciendo no pasa nada. Realmente creo que esto de estar agravado tiene que ver justamente por el vínculo y me parece que sería bueno aconsejar al equipo o al juez que leyeran un poco más de lo que nosotros llamamos el complejo de Edipo. Claro, y saber también, Hugo, si participaron psquiatras, psicólogos, si fue sometida a cámara Gesell, ¿cómo fue la causa? Sí, desde el inicio, ella ahora actualmente se encuentra en un hogar con el hijo y se encuentra constantemente con tratamiento psicológico. O sea, está alejada de la madre también. Está alejada de la madre, ahora con una buena relación, que como te comentaba anteriormente, al principio era muy mala, por el gran desorden psicológico que tenía esta chica, producto de los abusos reiterados del padre y del sometimiento que hablaba la doctora. ¿Y la madre apenas toma conocimiento de esta situación, realiza la denuncia? ¿Cuándo fue que hizo la denuncia? Apenas toma conocimiento, realiza la denuncia y en ese momento, aparte el gran conflicto que tenía con la hija, que quería irse con el padre a toda costa. Ella estaba embarazada y quería convivir con el padre, tener el hijo con el padre. No había forma de entenderle la gravedad del hecho, obviamente, una chica de 15 años. ¿Y ella te dijo? La situación que le estaba pasando. ¿Te dijo si en algún momento anteriormente, antes de descubrir la verdad, bueno, había actitudes o algunas situaciones que hicieran dudar, que le dieran una suerte de alarma o de alerta respecto a lo que estaba sucediendo? ¿Notaba algo raro? Vos me decís, la madre, sí. Sí, ha notado actitudes raras de ellas y obviamente cuando se entera del embarazo, ahí es cuando toma conocimiento y después la misma hija le manifiesta que estaba enamorada del padre. Que tenía una supuesta relación de amante, pero estamos volviendo al inicio. Como dijo usted, doctor, en el 2007 esta pareja decide adoptar 2 menores. Uno de 8 años, otro de 7. Exacto, cuando realizan ese o sea, son los padres de estos 2 nenes. Como padres ejemplares por adoptar menores no ya más grandes. Exactamente, más grandes. Salieron en una revista de tapa
como ejemplo de padres. Como ejemplo de padres, y obviamente y ahora se convirtió en esto. Terrible. Gracias, Hugo. Por supuesto, vamos a seguir de cerca el caso. Gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, Graciela, también. La verdad es que te vas pensando también en el caso. Sí, la verdad que aberrante. Sí. Aberrante. Es aberrante y aberrante que no se lo considere como se lo tiene que considerar, porque también estamos naturalizando una situación, bueno, se enamoró del padre, y bueno, si ella quería... Sí. Terrible. Gracias. Bueno, gracias. Gusto. Usted muy amable. Gracias, Nacho, también. Gracias a vos. Un placer como siempre.